Le tienen miedo al Sugar Núñez, mis amigos. El eco de lo que dijo Joe Cordina hace unas horas está moviendo las redes sociales en este momento. Joe Cordina, el inglés Joe Cordina, el campeón mundial de los superpluma por parte de la IBF, ha declarado que su pelea contra Cacace este 18 de mayo es la última defensa que va a hacer, que dejará su título vacante y que no le interesa pelear ni con el Sugar Núñez ni con nadie de los pesos superpluma. No le interesa hacer ya ninguna defensa, que esta pelea contra Cacace es la última defensa que va a realizar Joe Cordina. Así es, mis amigos, Joe Cordina indirectamente ha dicho que no va a pelear contra Sugar Núñez porque esa sería una defensa. Y esto es lo que dijo Joe Cordina a Radio Wars Sport. Anthony Cacace es una pelea un poco frustrante para mí. A pesar de que me pagan muy bien, Cacace es una buena pelea, pero no es la pelea que la gente quiere o que la gente esperaba. Pero, sin embargo, estoy muy agradecido de estar en una posición en la que estaré en un espectáculo masivo, uno de los más grandes de la historia. Y agregó, esta defensa contra Anthony Cacace será la última. Esto es lo importante, donde dice será la última defensa. No quiero solamente estar defendiendo mi título, quiero unificar, es lo que dijo el campeón Joe Cordina. Y Joe Cordina era el siguiente rival mandatorio para el Sugar Núñez después de la hazaña que Sugar hizo en Tayikistán. Sugar se ganó su derecho a pelear contra Joe Cordina este pasado fin de semana al aporrear a domicilio al ídolo de todo un país, al peligrosísimo Rakhimov, un tremendo pedazo de boxeador, enorme Rakhimov, y el Sugar fue a domicilio, noqueó y convenció. Eso lo platicamos en un video anterior, que si aún no lo has visto y si aún no estás familiarizado con el Sugar Núñez, te recomiendo veas ese video y te lo voy a dejar en las tarjetas en la pantalla final y fijo en los comentarios para que cuando termines este video lo puedas disfrutar y saber más del Sugar Núñez, el Beterbiev mexicano. Sabrás por qué todo el mundo está hablando de él en este momento. Te voy a dejar el link de este artículo que estás viendo en tu pantalla de Sports Media MX, una de las fuentes que usamos para este video, para que lo leas con detenimiento. Joe Cordina está diciendo con tiempo, está anunciando con tiempo que no le interesa ir por una defensa ni pelear contra el Sugar Núñez, porque pelear contra el Sugar Núñez es hacer otra defensa. Joe Cordina hará todo lo posible por buscar otro camino, lo que significa que tendría que declinar. Pase lo que pase el próximo 18 de mayo entre Cordina contra Cacace, el ganador deberá de enfrentar al mexicano Eduardo Sugar Núñez, quieran o no quieran. Sugar Núñez se ganó ese derecho al ganarle a Rakhimov. No es tan fácil de decir no quiero pelear y ahí nos vemos. No, no es así. Aunque le tenga miedo a Sugar Núñez, si le gana a Cacace por reglamento tiene que pelear contra el Beterbiev mexicano, y en caso de que no quiera, el británico tendría que declinar defender su corona. Lo que acaba de decir Joe Cordina lo tiene que hacer oficial, que Cordina oficialmente se niegue a pelear contra el Beterbiev mexicano. Entonces el Sugar Núñez esperaría a otro rival. ¿Y cuál sería ese otro rival para el Sugar Núñez? Ese otro rival ya sería puesto por el organismo rector. Lo que sí sabemos es que Sugar Núñez hace poco tuvo una entrevista con DAZN. Te voy a dejar el link en la descripción. En esa entrevista Sugar Núñez declaró que no le tiene miedo de ir a pelear contra los grandes y que está listo para ser campeón del mundo y que quiere pelear contra Vaquero Navarrete, Joe Cordina y contra el peligrosísimo O'Shaquie Foster. En esta entrevista, que también te la voy a dejar fija en la cajita de comentarios, el Sugar Núñez expresa su admiración auténtica por Vaquero Navarrete y dijo que quiere pelear contra el Vaquero, pero como todos ustedes saben, el Vaquero ya tiene otro camino, ya tiene fija su mirada en Denis Berenchik y en subir de categoría, así que la pelea contra el Vaquero Navarrete parece que no se va a dar. Y de entrada lo que me parece es que Joe Cordina se le está rajando al Sugar Núñez, ya que en la entrevista que le hicieron dice que ya no quiere más defensas, que pelea contra Cacace y que buscará otras cosas. Indirectamente, mis amigos, dijo que no quiere pelear contra Sugar Núñez y se comprende. El Sugar Núñez tiene la oportunidad en sus manos de convertirse en ídolo de la afición. Ya dio un paso enorme al noquear a Rakhimov este fin de semana.
Y si sus promotores lo saben mover bien y son inteligentes, el Sugar Núñez podría pelear contra Oscar Valdez o contra Shakur Stevenson, que ese es lo que se rumora en las redes sociales. El Sugar está interesado en Foster, Navarrete y Cordina, pero en las redes sociales suena fuertemente el rumor que el siguiente rival para Sugar Núñez sería Oscar Valdez o Shakur Stevenson, y en lo personal eso a mí me parece muy lógico. Quizá no Shakur Stevenson, porque Shakur jamás tomaría un rival tan peligroso, pero sí sería atractivo un tiro entre Oscar Valdez y el Sugar Núñez. Sería un tirazazazo. ¿Qué opina? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Oscar Valdez ya peleó con Vaquero y nos regaló una excelente pelea. Ya peleó también con Shakur Stevenson, y de ganarle el Sugar, supondríamos que el Sugar estaría al mismo nivel boxístico que Vaquero y que Shakur Stevenson, así que yo considero adecuada la medida. Me gusta esa medida, me gusta esa idea, y creo que como pelea se vendería muy bien y sería algo formidable para los fans, porque esa pelea estaría muy intensa. Sería una pelea de mucha sangre y con knockout. Mi favorito y mi pronóstico entre el posible duelo de Oscar Valdez contra el Sugar Núñez es que el Sugar Núñez le ganaría a Oscar Valdez por knockout. No sé en qué round, pero el Sugar está en su mejor momento. Lo único malo que sí le vemos al Sugar Núñez es su defensa. Su defensa es terrible. Tiene una mandíbula de granito, pero le entran muchos golpes y abusa de su aguante. Un estilista bien educado y correlón como Shakur Stevenson se podría comer al Sugar Núñez por puntos y a la distancia, pero esa es solamente mi humilde opinión y yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Me parece que el Sugar Núñez tiene que hacer más méritos antes de pelear contra Vaquero Navarrete. Lo que parece ser un hecho es que el Sugar Núñez está haciendo mucho ruido y que Joe Cordina le tiene miedo. No quiere hacer más defensas, lo acaba de decir. No quiere pelear contra el Sugar, y en caso de ganar la Cacache este próximo 18 de mayo deberá de dejar su campeonato vacante. Deberá de dejarlo si no quiere enfrentar a Sugar Núñez, así de fácil. Lo que es muy mal visto por los fans. A los fans del boxeo no nos gusta en absoluto que los boxeadores no atiendan a sus peleas mandatorias. Nos choca eso, nos cae muy mal. Eso es muy mal visto entre los conocedores de este bello deporte de las narices rotas. Interesante, ¿no lo creen? Esta nota es breve, mis amigos, solo para decirles que ya le están empezando a correr al Sugar Núñez, ya le tienen miedo. Cordina peleó también contra Rakhimov y le sufrió bastante, ¿eh? Cordina le sufrió bastante contra Rakhimov. Se llevó la pelea a la distancia a base de abrazos, a base de mañas y técnicas, evitando los golpes de poder de Rakhimov a todo momento. Joe Cordina le ganó a Rakhimov y le ganó muy polémicamente, le costó muchísimo, pero créanme, mucho trabajo. Y el Sugar Núñez noqueó a Rakhimov a domicilio, no de una manera fácil, pero sí de una manera convincente y demoledora. Terminó con Rakhimov de una manera contundente y eso es lo importante. Noqueó a quien era el número 5 del mundo y lo hizo en su casa. Rakhimov, ídolo de una nación. El Sugar Núñez puso muy en alto el nombre de México y tiene un récord hasta ahora de 27 peleas ganadas y todas ellas por nocaut. Una sola derrota ante otro macho mexicano, derrota por decisión. José Eduardo Núñez Navarro, mejor conocido como el Sugar Núñez, desde que fue campeón mundial juvenil por parte de la CMB, ya se vislumbraba en él su potencial. Y este es el momento del Sugar Núñez, que siga concentrado, que siga trabajando y que siga por ese camino por el que va. Muy seguramente será otro salón de la fama para México, porque el Sugar es muy disciplinado, el Beterbiev mexicano. Mis amigos, gracias por llegar hasta el final de este video, y si les ha parecido interesante el contenido y quieren seguir viendo más de Sugar Núñez, compartan este video en todas sus redes sociales. Eso nos ayudaría mucho a mí y a mi hermano a seguir creciendo en YouTube. Dios los bendiga a todos. Richie, mi hermano, gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente video, que será del Pitbull Cruz, y les adelanto que el próximo video estará muy bueno porque hablaremos de lo que dijo el entrenador de Gervonta Davis y su pronóstico contundente
contundente y duro ante la pelea del Pitbull contra Rolando Romero, porque ustedes lo pidieron y votaron en la pestaña comunidad. El siguiente video será de nuestro perro chulo, el poderoso Pitbull Cruz, así que suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos este video del Pitbull. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.